Por la gracia de nuestro Señor nos volvemos a ver nuevamente, ustedes allá mirando cada una de las plataformas en la cual acude. Quiero que vayamos a un pasaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este pasaje se refiere al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y me llama la atención cuando el ángel estaba profetizando sobre su nacimiento, cuando dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y también dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto habla de consagración. Esto habla de una vida consagrada de este siervo del Señor que iba a nacer, que en la omnisciencia Dios sabía del papel de este siervo. Quiero hablar en este momento de hábitos de una vida consagrada a Dios. Y quiero que usted se haga una pregunta allá donde se encuentra, o usted que está escuchando. Esta pregunta es, ¿eres una persona consagrada a Dios? ¿Eres una persona que cada día piensa, vive, medita y practica la consagración? Principalmente en estos días de contingencia que hemos estado viviendo en nuestros hogares sin estarnos congregando en nuestras iglesias, que es donde probablemente aparentamos consagración sin poder señalarle o sin poder juzgarle a usted que me ve o me escucha. Pero quiero hablar pues de hábitos de una vida consagrada a Dios. Para que entendamos esto, tenemos que saber primero qué es un hábito. Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Esto es algo muy importante porque habla de una práctica, porque habla de un patrón, porque habla de una actitud de vida. Dice inconsciente muchas veces o a menudo, pero que constantemente se lleva a cabo. Ese es un hábito. Ahora, ¿qué es una vida consagrada a Dios? Una vida consagrada a Dios es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. O sea, habla de una vida santificada, no de una vida perfecta. Nadie es perfecto, pero sí de una vida santificada. Vamos a ver algunos hábitos de una vida consagrada rápidamente. En primer lugar, vamos a ver que un hábito es tener una vida de oración. ¿Recuerdan ustedes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, dice su palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Uno de los hábitos constantes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue depender del Padre en la oración. O sea, su vida aquí en la tierra fue una vida de oración. Un hábito es tener una vida de oración. Un hábito de una vida consagrada es tener una vida de oración. Te pregunto en estos 5 meses, ¿oras? ¿Tienes hábitos de orar? Una vida de oración no es hacerlo de vez en cuando. Una vida de oración no es cuando voy a desayunar, a comer o a cenar. Una vida de oración es tener la actitud de hacerlo día con día con una necesidad de lo más profundo de ti. Ese gozo, ese deseo en
Ir, acudir al Padre, platicar con Él, exponerles tus penas, tus gozos, tus debilidades, tus angustias, tus preocupaciones, tus situaciones, tus enfermedades. Todo lo que pasa en tu vida, o por lo menos una vida que ha cambiado en estos 5 meses sin congregarnos. Yo creo que a nuestro alrededor de nuestra mente el diablo ha sido y ha seguido atacando tu mente, ha seguido atacando con argumentos. Pero yo te pregunto, ¿tienes una vida de oración? En Lucas capítulo 11, recuerden ustedes que el Señor nos habla de un ejemplo que puso. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice que el Señor estaba orando en un lugar, pero dice que lo estaban observando, y cuando terminó de orar, fueron y le preguntaron que le enseñara a orar. Ahora, recuerden que el pueblo de Israel, los judíos, eran hombres de oración. Aparentemente eran hombres que no les tenían que enseñar, sabían de lo que era postrarse para orar. Pero algo vieron en el Señor, que dijeron que la oración, de la manera con que ellos oraban, no era como la vieron en Jesús. Entonces, un hábito de una vida consagrada a Dios es tener una vida de oración. Número 2, ¿qué otro hábito podemos ver de una vida consagrada a Dios? Es tener confianza en Dios. Y sin lugar a dudas, en estos 5 meses que hemos estado en nuestras casas guardados, creo firmemente que una de las cosas que hemos necesitado es la confianza en nuestro Dios, la fe en nuestro Dios. Y no estoy hablando de esa fe solamente en situaciones angustiosas o de enfermedad, sino una fe igual constante. El salmista en el Salmo 103, vean cómo dice el versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Oigan, muy importante, estableció Dios en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Esto habla de su soberanía. Esto habla de que no hay límites para Él. Esto habla que en Él hay satisfacción de todo. Esto habla que Él puede suplir, puede cubrir, puede dar. Esto habla de que Él lo puede todo. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 5, dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una vida consagrada es una vida de fe. Un hábito para una vida consagrada es una vida confiando en Dios. Pero otro hábito muy importante de una vida consagrada es meditar en la palabra de Dios. El salmista, allá en el Salmo 63, la palabra de Dios nos dice de esta manera, en el versículo 6: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La palabra meditar está hablando de leer, de pensar en lo que dice, de examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice, hacerle preguntas a Dios, ver lo maravilloso que es Dios. Meditar habla de escudriñar, de acercarte, de conocer de Dios, de aprender de Él, de escudriñar su palabra, de estar pensando en lo que dice, en lo que haces, a través de evaluarte, de hacerte una radiografía dentro de las Escrituras. Eso es un tercer hábito. Y quiero terminar con un último hábito, es perdonar a otro. Yo te pregunto, ¿perdonas constantemente a otros? ¿Se acuerda que el Señor nos perdona diariamente? Yo te pregunto, ¿tienes hábito de perdonar? Recuerde
Bueno, creo firmemente que una de las situaciones más difíciles, solamente quiero ponerte un ejemplo, más difícil que usted y yo a lo mejor pasamos, es tener traiciones. Probablemente usted ha sido traicionado y es una de las cosas de no poder perdonar. Pero yo te invito a que tengas un hábito de perdonar a todo el que está alrededor de ti. Gracias por estar atendiendo y quiero invitarte a que practiques estos hábitos día con día y vivirás una vida consagrada a tu Dios. Nos vemos hasta la próxima.